Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una sesión más de historias de un autor. En esta ocasión presentamos la quinta edición del libro Organización de Empresas del autor Enrique Benjamín Franklin. Antes de cederle la palabra, déjenme leer una breve descripción de su currículum. Enrique Franklin es profesor definitivo de las asignaturas Análisis de Estructuras Organizacionales, Sistemas y Procedimientos y Auditoría Administrativa en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su grado de licenciatura y el diplomado en docencia universitaria en dicha institución, así como el diplomado en redención de cuentas, auditoría y fiscalización superior por el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta con los títulos de Magíster en Gestión Educativa de Iberoamericana y Magíster en Gestión Pedagógica de Iberoamericana por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa. Asimismo, recibió el doctorado en honoris causa en la administración por la Universidad el doctor Andrés Bello del Salvador, el doctorado honoris causa summa cum laude por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa y doctorado honoris causa en administración por la Universidad Autónoma San Sebastián, San Lorenzo de Paraguay. Es profesor visitante de 21 universidades en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela. Es miembro honorario de 14 colegios de profesionales ciencias económicas de Argentina, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. También ha ocupado los siguientes cargos: presidente de competencia gerencial internacional, director ejecutivo de alta gerencia internacional, y miembro honorífico de la Sociedad Boliviana de Estrategia de toda la cobertura a nivel latinoamericana. Es integrante de la Red de Latinoamérica de Investigadores en Administración. Su experiencia profesional de 50 años en organizaciones públicas, privadas y sociales se ha plasmado en 11 libros, entre los cuales se cuenta la auditoría administrativa, evaluación y diagnóstico empresarial, organización y métodos, comportamiento organizacional, enfoque para América Latina, organización de empresas, administración, un enfoque basado en competencias de introducción a la administración. En paralelo a su trabajo como autor, cuenta con la revisión técnica y contribución de 34 obras claves para la administración y 71 artículos públicos en revistas nacionales e internacionales. Ha dictado 350 conferencias dentro y fuera del país. Ha sido distinguido por su aportación académica con el honor de mérito en Bolivia, Panamá, Paraguay y Venezuela. En México con el mérito académico nacional, Colegio Nacional de Licenciados en Administración de México. En 1997, profesor distinguido del área de administración en la Facultad de Contabilidad y Administración. 2014, premio latinoamericano de administración Epsilon en valores docentes, Organización Latinoamericana de Administración OLA 2016, administración del año 2017, sector académico con la Guerrero, administración del año 2018, Federación Nacional de Colegios Licenciados en Administración. Pues no me queda más que darle la bienvenida, Enrique, y Gracias. cederle este panel. Ahora sí que es todo suyo. Perfecto. Vamos a compartir pantalla. Entonces, aquí está ya. Esta es la lámina 3 de la presentación. El Sí, contenido de la exposición de hoy está dividido en los siguientes aspectos. Está lo que es la introducción, las características del libro, el contenido por capítulo, casos empresariales, aspectos relevantes del libro y conclusiones. En cuanto a la introducción, esta nueva edición conserva la esencia de las anteriores, en tanto que considera los temas fundamentales que toda organización requiere para trabajar en las mejores condiciones de integración y cohesión. Es de destacar que un factor fundamental que influyó en dar un giro completo en la preparación de la obra fue el surgimiento de la pandemia a nivel global. De allí la necesidad de abrir el abanico de posibilidades para poder aplicar los conceptos a nivel presencial, en línea y de manera híbrida. De esta manera, las organizaciones amplían sustancialmente su esfera de acción para generar sus productos y servicios con más versatilidad. Se amplió y actualizó la base de conocimiento y las plataformas de apoyo para su ejercicio práctico, en particular a nivel tecnología de la información y estrategia.
Se reforzó también la didáctica para hacer la obra más accesible para estudio y comprensión, con la incorporación de nuevos casos del más alto nivel en todos y cada uno de los capítulos, así como una actualización de su bibliografía de soporte. En cuanto a las características, el libro consta de 9 capítulos. La numeración, desde que se abre el libro hasta la última página, es de 422. Hay que aclarar que el libro, todo lo que son la parte introductoria de la prestación, agradecimientos, se consideran como parte del, digamos, de la entrada del libro. Entonces, realmente las que están escritas técnicamente son poco más de 380, aunque el libro tenga esa extensión de 422. Incluye cada capítulo un caso práctico, por eso son 9 casos prácticos. El contenido es muy accesible y fácil de comprender. Siempre una característica clásica de esta obra ha sido que es accesible y que se puede comprender con facilidad. Entonces, cuidé mucho eso y revisé, por decirlo de una manera, la redacción para mantener una cohesión y una comprensión a la hora que se pudiera acceder a ella, ¿no? Luego también tiene cada capítulo los conceptos claves resaltados. También hay un resumen de cada capítulo al final y preguntas para mayor análisis. Y en todos los capítulos hay indicadores y bibliografía. Hay indicadores para medir todo. Ya lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Ahora, en cuanto al contenido por capítulo, para poder tener un perfil claro de las bondades que encierra el libro, siguiendo la secuencia del capitulado, a continuación presentamos los conceptos clave de cada uno de ellos. Digamos, en el capítulo 1, Organización y Estrategia, este capítulo expone la relación de la estrategia con la estructura y cómo aplicar un análisis organizacional múltiple vía un análisis multietapa, un análisis de proceso administrativo, un análisis multietapa, proceso administrativo, un análisis multinivel, jerárquico, análisis de supuestos subyacentes o reglas de juego no escritas, análisis de la red de variables estratégicas y análisis multienfoque para consolidar competencias que crean valor. O sea, aunque es un capítulo, digamos, conceptual, involucra un marco de análisis pero muy exhaustivo. Por eso tiene todas estas formas de atacar el problema. A diferencia de otros libros que pueden tener una metodología, aplicar un análisis y subagregando los factores, aquí no, aquí decidí concentrarlo con diferentes enfoques y los cruzo. Entonces esto le da más criterio o más elementos de juicio a quien lo está leyendo. El capítulo 2, la metodología para el desarrollo de estudios organizacionales, es un capítulo que presenta el desarrollo de la metodología para el desarrollo de esos estudios, cuya aplicación a través de las etapas que son visión del estudio, vía la secuencia de ideas, planeación del estudio a manera de proyecto, recopilación de datos, integrándolos en bloques clave, análisis de los datos a través de 60 técnicas y revisión multifactorial, formulación de recomendaciones por vertiente estratégica, implementación y evaluación mediante la medición de resultados y el seguimiento de las acciones programadas y no programadas mediante mecanismos de información. El capítulo tras, el de gestión documental, redirecciona la gestión documental refiriendo la manera en que se repercute directamente en la fluidez y precisión con la que se puede hacer frente prácticamente a todos los asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos, procesos, funciones, instalación y operación de sistemas y la implementación de procedimientos para aumentar la conectividad de la organización con su entorno. El capítulo de estructuras organizacionales, que es el cuarto capítulo, en él se revisaron los criterios, normas y procedimientos para preparar y actualizar estructuras organizacionales en los sectores público, privado y social, tomando en cuenta todos los niveles y estrategias que impactan en su diseño para 47 estructuras en su versión tradicional y de vertientes alternas basadas en líneas de negocio, proyecto, red, abiertas, virtuales, móviles e informales. Asimismo, se incluyeron las normas generales para la gestión de estructuras organizacionales. De alguna manera, toda la metodología o todo el planteamiento desarrolla cómo aplicarlo y cómo gestionar una estructura, pero quise hacer hincapié ya de manera muy específica cómo es que o qué plazos tenemos que dar para mantener vigente la estructura. El capítulo 5, espacio de trabajo. En la presentación del capítulo parte de la idea de que el espacio de trabajo requiere de una base de información que relacione de manera clara y efectiva las condiciones físicas y la forma de operar de una organización,
así como la renderización del modelo digital y modelado de datos diseñados para ese efecto. También define el concepto, evolución y aplicabilidad del trabajo a distancia o home office en diferentes versiones como el coworking e integra su fundamento de operación. Es muy interesante porque maneja la idea, el concepto, los pros, los contras, qué criterios hay que seguir en el día a día, qué recomendaciones para que funcione de mejor manera. Se da el ejemplo de un manejo diferente como puede ser el coworking y se integra también todo el fundamento de operación, la parte, lo que puede ser, digamos, entre normativo y técnico, pero todos los criterios, ¿no? Son 50 criterios de cómo operar a distancia, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, por ahí lo dije, a lo mejor lo repito más adelante, metí indicadores para medir el trabajo a distancia. Después, el capítulo 6 de manuales instructivos, en el capítulo se actualizaron los sistemas de información, estructura tecnológica y condiciones de trabajo para implementar los manuales administrativos en diferentes contextos, como el trabajo presencial a distancia o híbrido en todos los niveles jerárquicos, partes de un país o incluso del mundo, así como optimizar el empleo de recursos en los centros de trabajo, asociando enfoques funcionales de procesos y de calidad para crear valor. A veces los libros enfocan en un u otro sentido. Yo juego con más de una variable para interrelacionarlas, porque a veces tenemos estructuras que pueden tener, digamos, en la parte superior una estructura funcional y en la parte ya de aplicación o de operación una estructura de procesos. Entonces, por eso me pareció que era interesante, claro, y claro, también asociarlo con la parte de la calidad, ¿no? El capítulo 7, procedimientos y procesos, explica la razón por la que las organizaciones requieren diagramas de flujo y mapas de proceso para imprimir mayor cohesión a sus acciones como herramientas de estrategia para elevar el desempeño, mejorar la coordinación con los grupos de interés y contribuir al logro de economías de escala, ubicación y alcance para lograr ventajas sustentables. Yo no he visto ningún texto que desarrolle de manera tan, digamos, analítica el manejo de los procedimientos y los procesos. Muchas veces me preguntan, y quiero hacer hincapié en esto, ¿por qué los alumnos tienen que ver un tema como este en su formación académica? O incluso una empresa también pudiera voltear a ver esto. Simple y sencillo, porque si cualquier empresa que se quiera certificar de calidad y tenga que hacer su manual de gestión de la calidad, va a tenerse que meter a mapear procesos a fuerza. Entonces, esto le da una ventaja competitiva a cualquiera persona que se integre en este tipo de trabajos. Además de que los procedimientos, cuando uno piensa en términos de procedimientos y mapas, se vuelve uno más analítico. Y en lugar de bajar uno, dos o tres alternativas para todas las decisiones, uno puede bajar 40, ¿no? Entonces, en ese sentido, permite fortalecer, digamos, el manejo de ideas personal y institucional. El penúltimo capítulo, el capítulo de organización administrativa, integra los fundamentos más representativos de la teoría organizacional clásica y contemporánea, así como técnicas de análisis administrativo de viabilidad probada, como la gestión del cambio, el manejo de procesos, la estrategia y la tecnología, para traducirlos en un modelo aplicado viable para cualquier tipo de sector y giro industrial. Y esto es importante que se los diga porque hay una tendencia a confundir lo que es reorganización con lo que es reingeniería. Y la reorganización tiene otra connotación distinta. Y las empresas cuando se reorganizan lo hacen un poco como feeling, no siguiendo un criterio técnico. Y aquí sí están, pero todos los elementos de juicio que puede necesitar alguien para reorganizar una empresa. Y yo creo que esto va a tener mucha vigencia en estos tiempos, porque a raíz de la pandemia, quizá ya muchas empresas lo hicieron, pero muchas están en proceso o lo van a hacer. Entonces, por eso puede ser, digamos, significar un elemento de juicio muy útil, ¿no? El último capítulo es el de Ciencia Técnica y Servicio de Consultoría. En el capítulo se describe la naturaleza y componentes del servicio de apoyo técnico en sus versiones de asistencia técnica y servicio de consultoría, mismas que las organizaciones utilizan para mejorar su capacidad y forma de respuesta, para fortalecer su cadena de valor con el soporte técnico necesario para elevar la calidad de sus productos, servicios o ambos. ¿Por qué es importante esto? O sea, muchos de los servicios que las empresas subcontratan para optimizar su funcionamiento son el de consultoría, pero no tienen todos los elementos muchas veces más que lo que el consultor les dice y lo que ellos quieren lograr para poder tener la forma de decidir qué tipo de consultoría y costos, tiempos, ubicación, puntos clave que quieren ver.
Y lo mismo pasa con el servicio de apoyo técnico. Muchas empresas sí tienen, vamos, pueden tener una unidad de asesoría que les dé apoyo técnico para resolver problemas de manera interna. Pero pueden, cuando hacen incluso un grupo de calidad para manejar o elevar la calidad, es un grupo colegiado. Entonces, es un grupo de asistencia técnica. Entonces, por eso es importante tener claro, y además las diferencias, porque una cosa es la visión interna y otra cosa es la visión externa. En el libro se plantean los dos pros y contras y cómo se aplica en una empresa micro, pequeña, mediana y grande, y cómo se aplica en una empresa pública, privada y social, inclusive dividida hasta nivel estatal y municipal, y dónde se tendría que ubicar o adscribir la unidad de apoyo técnico o la unidad que puede coordinar esto, que puede, entre otras cosas, ¿para qué? Pues subcontratar, digamos, a un outsourcing, ¿no? Hay muchos elementos de juicio que se presentan en el día a día en las empresas que las empresas no saben bien cómo hacerle. Y no hay un texto que de repente, o no había un texto que se los pudiera explicar de manera un poco más clara, ¿no? Después, los casos son 9 casos, como ya he dicho, uno que corresponde a cada uno capítulo del libro. 2 casos son internacionales, 7 casos son nacionales y que suman el total de 9 casos que mencionaba. Los casos nacionales son están en el orden del capitulado, ¿eh? Es la estrategia disruptiva, que es Sergio Israel López Guetel, que es una persona que nos ha apoyado anteriormente en el manejo de textos. Mineral Cosmetics, que es un caso de un servidor. Pymes hacia un nuevo diseño organizacional, también es de un servidor. Click and Collect de la nueva tendencia de las ventas online, también es mío. Evaluación diagnóstico del desempeño en nación, es también preparado por un servidor. Conceptos básicos para análisis de procesos con enfoque a resultados, utilidades y rentabilidad, de Salvador Valdez Rivera. ¿Y para qué sirve la métrica de soporte técnico del que hizo el capítulo 1 Sergio Israel López Guetel? Debo de hacer hincapié aquí en 2, 3 cosas. El caso 2, 3, 4 y 5 son de pesados arriba, pero arriba. Ahí sí le inventamos todo lo que ponía, que es de lo que yo puedo hablar, porque yo respeto mucho la presencia de mis amigos y digamos coautores en términos de casos, como son Sergio y como son Salvador. Para que ustedes tengan una idea, Sergio es una persona que trabaja mucho en la tecnología de la información, estuvo muchos años en IBM, actualmente está en de otra empresa también de muy, muy alto nivel. Entonces, su experiencia era muy importante en manejo, estrategia y tecnología. En el caso de Salvador, que es el capítulo 7, es muy importante porque él es un subadministrador del SAT y todo el esquema que se ve allí es el esquema que aplica día a día el SAT a nivel federal. Entonces, es interesante porque todos los casos que están viendo aquí son productos de una empresa, no son conceptuales ni son teóricos, todos se derivan de la realidad y de la aplicación práctica. En el caso de los casos, perdón, o en términos de los casos fuera del país, hay uno que es de términos de pandemia, prácticas inusuales en la organización, de Armando Díaz Romero, de Bolivia. Armando Díaz es el presidente del Instituto de Ética de la Universidad Católica Boliviana. Es una gente que ha sido más de una vez el director, eh, digamos, de la carrera de administración en la Católica en diferentes periodos. Y este caso es muy interesante porque es algo de lo que yo metí en el trabajo a distancia. Cómo a veces el trabajo a distancia es tan demandante que las empresas no dimensionan el impacto que trae, sino en el trabajo, sí en su gente. Entonces, por eso es interesante, porque yo lo trataba y él lo retoma. Entonces, eso hace que cerremos pinzas. En el caso del último caso, que es de Comercial Paraguay, es de Fulvio Celario Falcón. Él está en este momento, lo vi aquí en las participantes. Fulvio es de Paraguay, ha trabajado en muchas instancias, actualmente está muy cercano a la seguridad social y a los órganos de planificación de su país. Y es una persona que ha trabajado también con muchas universidades, como la Universidad Nacional de la Asunción. Entonces, tiene una experiencia muy vasta y conoce la dinámica de los negocios en Paraguay. Por eso es que lo invitamos y que le agradezco su participación. Ahora bien, aspectos relevantes. Quise aquí hacer una especie de síntesis de lo que yo considero que es clave y que a lo mejor, aunque yo hable de un capitulado o hable de los casos, tengo que hacer una explicación un poquito más exhaustiva, ¿no?
Dice, por lo regular, los libros de organización tienden al estudio de las corrientes del pensamiento administrativo que sustentan el tema. Dice, y en otros casos, la organización se orienta a un campo o tipo de organización específico. Si usted se mete en las librerías de todo el mundo y ven los casos de organización, son casos de la organización del sector salud, son casos de la organización de una empresa de sistemas, no lo sé, o es si cuando tiene un enfoque muy conceptual o muy teórico, hablan de todo el pensamiento administrativo desde el punto de vista de organización y plantean, digamos, hasta las corrientes en boga, pero ambos tienen o una visión extranjera, porque muchos libros no son nacionales. Los nacionales en organización pura casi no hay, o sea, más que direccionados a una empresa específica, como hace un momento mencioné, y no, a diferencia del mío, el mío es producto de la práctica, del día a día. No, no es de definición una escuela nada más. Sí conocemos las escuelas, pero lo hemos aplicado en la práctica. Entonces el libro es pragmático. Y eso es lo que pasa en el día a día, no lo que debería de pasar según un libro en términos conceptuales. Luego, en la parte siguiente, es como no hay una seriación de los capítulos, estos se pueden consultar directamente. Si yo quiero saber organigramas, puedo ir al capítulo 4 y verlo directamente. No necesito leer el capítulo 1 o el 2 o 3 de manera previa para entrar a verlo. No hay una seriación. Igual puedo hacer con cualquiera de los temas, puedo ver el espacio de trabajo, el trabajo a distancia, puedo ver la diagramación y los procesos, o sea, sin necesidad de ver el capítulo 1, por dar un ejemplo. La estructura de los temas permite su aplicación a las organizaciones de manera presencial, en línea o híbrida. Se cuidó que cuando se hace mención de las técnicas, se mencionaba la alternativa de poderlas aplicar en cualquiera de estas tres versiones, estando en la empresa, estando fuera de la empresa o estando entrando y saliendo de la empresa, porque también es otro esquema que se da mucho, ¿no? De hecho, muchas universidades ahora que iniciaron clases de manera presencial, ponían algunos días para presencial y algunos días para clase en línea. Ese es un, digamos, ejemplo. El último punto que pongo aquí de los aspectos relevantes, hablo de que el concepto del libro incluye temas que no se encuentran en textos de la materia o en más de uno. Sí, muchas veces hay gente que me ha comentado sobre el contenido del libro o directores de carrera o amigos o gente que trabaja en negocios y se dan cuenta que la mezcla del libro es muy particular. Es muy difícil encontrar en un libro de acción un capítulo de consultoría. O es muy difícil encontrar un capítulo de organización. Normalmente los libros de organización son de organización, los de consultoría son de consultoría, pero no están asociados. Y obviamente sucedería lo mismo con organigramas o con manuales administrativos que forman parte de libros de esa temática. Entonces, el juntar todos los instrumentos y agruparlos en un solo libro es lo que le da una mayor versatilidad como texto, ¿no? El manejo técnico, la parte final, de los contenidos es del más alto calibre técnico y son producto de la puesta en práctica en las organizaciones. La incorporación de un marco de indicadores dimensiona el impacto de las acciones. Realmente, yo sí les puedo decir, si algo se cuidó, puede ser la edición, el papel, el color, el marketing, la venta de la idea como la estamos haciendo en este momento, digamos, el concepto y el contenido que se desarrolla en el libro. Pero el nivel técnico que trae el libro se cuidó, pero con pinzas, con pinzas. Nosotros somos expertos y nosotros, las gentes que me hicieron favor de apoyarme y los autores de caso, todos tenemos un nivel de expertise muy, muy alto, producto de muchísimos años de trabajo y de muchísima experiencia. Entonces, lo que estamos proponiendo tiene un sustento técnico muy sólido. No es así tan suavecito, ¿eh? Yo leo muchos libros y veo que son muy buenos y tienen un concepto, pero ya en su aplicación práctica, a veces cuesta un poco de trabajo establecer el puente entre esa parte conceptual y esa parte pragmática. Y aquí no, aquí digamos es una aplicación práctica directa basada en el concepto. Finalmente, a manera de conclusión, organización de empresas representa una valiosa fuente de información para profesionales, académicos, estudiantes y todo tipo de persona que interesada en crear, estructurar y optimizar toda clase de organización e impactar en su capacidad para crear valor. La obra está conformada por 9 capítulos y que define un marco estratégico de acción que, viéndolo desde el punto de vista de conclusión y de marco técnico y de impacto y de estrategia, capítulo por capítulo, podríamos decir que el capítulo 1 define la correlación estrategia-estructura. Yo les he dicho a muchas
personas que el primer libro contemporáneo, porque si me pongo a hablar de estrategia en la historia, habría estrategia desde Roma, Jesús, en verdad, en la antigüedad, en todo eso, y luego con todo respeto, no, no porque mencione un nombre, no, al contrario, créame, simplemente si hablar de liderazgo, para mí mi ejemplo de líder nato es Jesús, ¿no? Sí, así, si tuviera que hablar de algo. Pero ya hablando desde el punto de vista técnico, creo que el primer libro técnico, que es el de año los 60, lo genera Chandler, y ya es estrategia y estructura. El concepto tiene un trasfondo de estrategia mucho más profundo del que aparentemente se da cuando se menciona el tema, ¿no? En el capítulo 2 se explica cómo aplicar una metodología para efectuar estudios administrativos de manera analítica con un alcance a todo tipo de variables relacionadas con la operación de una organización. Créanme que es una metodología, así como se pudo haber vuelto clásico el método científico, la metodología de estudios administrativos tiene una estructura muy, pero muy sólida para que sirva de marco de referencia para cualquier tipo de estudio. Tal vez ahí sí, aunque sin tomar en cuenta que he dicho que la selección no es tan importante, si una gente está ajena al tema, le convendría ver primero el capítulo 2 antes de ver los demás, porque entendería, perdón, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Perdón, se me movió esto, una disculpa. La energía, ya está corregido. Regresemos, aquí estoy. Le decía en las conclusiones, sí, es lógico, ¿no? La tecnología, el sistema y los seres humanos siempre hacemos un error. Pero bueno, entonces yo creo que en ese sentido es interesante, ¿no? Ahora, el capítulo 3, yo digo solidifica o vuelve sólida o concreta la gestión documental a través de una plataforma tecnológica para optimizar el diseño organizacional. Si vemos esto, tiene 3 puntos. Una cosa es gestionar documentos, otra cosa es hacer una plataforma tecnológica y otra cosa es el diseño organizacional. Y yo lo que traté de hacer es integrarlos para que quien diseñe tenga toda la parte de formación de cómo va a manejar la documentación y qué tecnología de soporte puede usar. O la plataforma, qué tipo de documento puede usar y cómo va a impactar el diseño. O al revés, que la gestión, cómo impacta a su vez en el diseño. Hay una correlación. En administración, cualquier movimiento, cualquier órgano que uno haga, impacta a todos los demás automáticamente. Entonces uno no puede agarrar y pensar que ve un tema y que no tiene que ver con nosotros, no, ¿eh? Por eso tal vez el texto, ¿no? El capítulo 4 desarrolla una visión del más alto nivel técnico para diseñar estructuras organizacionales. Yo no he visto un libro en toda mi vida, y ni actualmente, ni de management, ni de nada que tenga con administración, que se meta estructuras como se mete este texto, ¿eh? Y tan es así que la media de estructuras en cualquier libro general de organización o de administración es de 10 estructuras para explicar su composición. Y aquí tiene 47. Y bueno, y si tomar en cuenta cómo la ejemplificación de la autoridad de staff, de los órganos de línea, de qué órganos de calidad se pueden crear, cómo se pueden adscribir, estaremos hablando como de 80 estructuras, ¿eh? Ya si lo vemos desde ese punto de vista, están todas. Entonces, en ese sentido, le da una riqueza muy clara. Y yo sí las dividí en diferentes líneas, porque no es igual una estructura virtual que una estructura presencial, ¿eh? No, no lo es, ¿eh? Y tampoco si estoy hablando de una línea de negocio o de otro tipo de estructura que yo quisiera, digamos, analizar, ¿no? Después, en el capítulo 5, se plasma de manera accesible el manejo del espacio de trabajo a nivel presencial a distancia. Este capítulo originalmente en la edición 4, la edición previa, era la distribución del espacio, pero había enfocada a nivel presencial. Entonces, en un momento dado, pensé en crear un 10º capítulo del trabajo a distancia y me pareció que era más versátil asociar el trabajo presencial y correlacionarlo con el trabajo a distancia, porque el marco de referencia te lo da la parte presencial, por lo menos tradicional, y luego ya aterrizarlo en el trabajo a distancia, por eso lo agregamos así. Luego, depura en el capítulo 6 y consolida el enfoque para elaborar manuales administrativos en todos los sectores de actividad. Yo ya había trabajado en normas, en criterios generales, en una guía para hacer manuales de organización y procedimientos y conceptualizarlo todos los demás, porque hay como 20, pero digamos, los típicos son organización, procedimientos y calidad, de gestión de la calidad. Y lo que hice fue que ya en este momento lo retomé y trabajé más en el sector social, que había trabajado menos. Y era un error de mi parte, porque la parte social ha cobrado mucho impacto desde hace muchos años atrás.
Entonces sentí que tenía que hacerlo y fue también que se fortaleció los criterios para integrar los manuales. Yo siento que por más que pase el tiempo, los manuales administrativos van a permanecer vigentes por una razón. Yo no veo cómo un banco, por ejemplo, puede operar sin un manual, o cómo un departamento de recursos humanos puede seleccionar o capacitar, inducir, socializar sin un procedimiento para hacerlo. Y eso está en manuales. O cómo puede dar la bienvenida si tiene un manual de bienvenida, o un manual de políticas de cómo opera la empresa. Por eso creo yo que los manuales, aunque se manejaran digitalmente, la base tiene que estar conceptual y definida en algún marco escrito, en alguna parte, aunque sea a nivel computadora, ¿no? Luego, mejora el flujo de la información en el capítulo 7 por medio de diagramas y mapa de procesos. Ahí sí puedo entender cómo puede fluir la información. Créanme que cuando uno entiende el flujo de la información a través de los diagramas, entiende el flujo de muchas cosas, hasta del efectivo y de lo que se les ocurra, porque tiene uno la visión más analítica. Es muy diferente que yo diga, el departamento personal va a utilizar para un pago de derechos de no fuese el que se me ocurra, ¿no? Y ese formato no sale, pues, de administración, ¿no? Y ese formato, ¿de dónde pudo tener un vínculo? Pues con el SAT o con un sistema fiscal. Entonces, lo que hace rato decía, la correlación del diagrama, que el diagrama te permite hacer, te permite enlazar todos los programas de una empresa o de una organización. No puede ser visto en forma aislada. Todo hay que entenderlo, digamos, de manera integrada. El capítulo 8, entonces, también, siguiendo con la secuencia, desarrolla una base de pensamiento administrativo en el tiempo. Si bien un capítulo de la administración en el tiempo, como lo tengo en otro libro, que sí está con esa visión, sí están todas las técnicas contemporáneas más relevantes explicadas, las clásicas y las actuales, para entender la génesis y por qué las estructuras han evolucionado y cómo van a servir de plataforma o a la plataforma tecnológica o se van a asociar con ella para tomar mejores decisiones. También se trabaja mucho en el diagnóstico y una metodología para poder aplicar un proceso de organización administrativa. O sea, aunque tengo aquí, si tuviera que ser honesto, creo que cada capítulo tiene, o explícito, perdón, tiene una metodología. Y si veo todas las que tienen intrínsecamente cada capítulo, híjole, estamos hablando de, no sé, 20 de metodologías mínimo por aspecto específico. Y es que es normal, yo no puedo seguir una metodología para hacer un examen físico, igual que una metodología para hacer un examen intelectual, ¿no? Para nada. Los instrumentos y la aplicación y las condiciones son distintas. Por eso es la razón de incluir esto, ¿no? Y el capítulo final, el capítulo 9, integra el uso eficaz de los servicios de asistencia técnica y de consultoría y servicio de consultoría también, fortaleciendo la promoción del servicio de Internet y el plan de mercadeo con el apoyo de las redes sociales en sus versiones de comunicación, de interacción directa y de contenido. Esto, yo debo decirles que durante muchos años trabajé en asistencia técnica internamente en micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, y en empresas de todo, públicas de todo tipo, Secretaría de Estado, Gobierno de Estado, municipios, no sé. Y ya después como consultor para grandes corporativos. Entonces tengo la formación de los dos y sabía que es una figura importante para una empresa porque puede ser un elemento de juicio clave en el momento oportuno si se sabe cómo utilizarlo. Por eso lo desarrollamos. Yo les debo decir nada más que si hiciera un recuento, y no lo dije, tal lo había puesto en aspectos relevantes, de las 422 páginas, yo creo que 150, si no es que 200, a lo mejor estoy calculando, no, yo creo que más de 150 son gráficos, o son diagramas, o son flujos de información en las imágenes. Y lo digo porque en el capítulo de consultoría deben de haber unos 80 o gráficos, por lo menos, o más. Así, si lo suman 80 organigramas, ahí vayan 160. Para que sea, ¿y por qué? Porque las personas comprenden mejor una imagen que muchas palabras a veces, técnicamente hablando. Bien, creo que aquí se acabó. Ah, bueno, aquí está el punto de venta que me hizo favor la editorial muy amablemente en incluir. Aquí está el código para poder acceder a la venta digital Efe- de e-commerce. efectivamente.
¿no? Efectivamente, Enrique, como lo comenta, gracias por la conferencia realmente muy interesante. Como lo hemos platicado, este libro yo creo que puede adaptarse en cualquier curso. Realmente este tema de organización es Ajá. fundamental en todos los aspectos. Y realmente, como lo comenta, este libro ya lo tenemos a la venta en versión impresa, versión digital. Aquí haciendo con su teléfono o escaneando este QR los lleva directamente. Y aparte entro yo para en este momento decirles que es el momento en el que pueden alzar la mano o a través del chat nos pueden hacer una pregunta referente aquí a cualquier cuestión o duda que hayan tenido de la conferencia de autor. A ver, déjenme ir viendo quién va levantando la mano para poder darle el micrófono. A ver, denme un segundo. Ya tenemos una persona. Ok. ¿Quieres que deje de compartir pantalla, Eric, o la dejamos ahorita en stand-by? Sí, así está bien, yo creo, para que puedan El código, ok, visualizar, ajá, el ok, código. Y ya le abrí el micrófono, si no, me parece más a Edith Ramírez. ajá. Me indica si ya puede hablar Edith. Mm, Creo que no nos escucha. No, no sé. No, Ah, ¿verdad? Bueno, ya le hice como panelista, pero de momento no escucho como que nos comente algo o acepte. A ver, vamos a ver con Lucía. Ahí está. A ver, vamos a ver si. Ok. Edith, ya tienes micrófono, igual Lucía, quien guste hablar primero. Ok, gracias. Creo que ya me escuchó. Sí, ya te escuchamos. Ok, doctor Enrique, buenas tardes. Antes que nada, una pregunta. ¿Qué tan complejo es el hecho de que para esta nueva edición se hayan unido diferentes países de América Latina para poder trabajar en conjunto un proyecto como el que está presentando el día de hoy? bueno, aquí hay muchas cosas que son, digamos, muy, yo diría, muy claras. Mi vínculo con Latinoamérica no es de ahora, es de hace más de 20 años, porque yo empecé a viajar en el 99, hace 23 años. Entonces empecé a poder conocer a los colegios de profesionales, a las universidades, No sé, algunas cambié de organizaciones dispositivo, no sé si puede empresariales intervenir. y ver qué trabajaban, en qué trabajaban, cómo trabajaban. Entonces, los criterios que yo fui siguiendo, además yo al mismo tiempo, yo ya traía 20 años atrás, 25 de tablas, de estar trabajando en empresas en México y alguna que otra transnacional o dándole un pequeño apoyo, tampoco estaba yo con la jet set, por decirlo de una manera, ¿no? Con empresas, digamos, del día a día, ¿no? Y eso me hizo tener un criterio y luego el aprendizaje, con el contacto latinoamericano. Y luego, los últimos 20 me la pasé hasta la pandemia de gira artística, por decirlo de una manera, si tuviera que decirlo en término coloquial, no de otra manera, por todos los países. Entonces, los casos que armamos, muchas veces armé casos con ellos en otros, y para otros libros y otras editoriales también armamos casos de manera conjunta. Entonces, yo conocía los criterios de ellos. Hay algo muy característico. Si nosotros vemos cómo se utiliza algunos de los capítulos, alguna información, qué aplicabilidad podría tener en Estados Unidos, puede ser que sea menor que la que tiene, siendo aplicable en México, que tendría mayor aplicación en Guatemala, pues, simplemente por el lenguaje y por latinos. Entonces, nuestras empresas tienen fisonomías análogas a las de ellos. Aunque les voy a decir una cosa, hace como 10 años, un día, y fue a McGraw-Hill, se acercaron los chicanos en Estados Unidos a hablar con la editorial, que les interesaba que nos acercáramos a ellos. Y ahorita qué bueno que lo digo por si pueden retomar la idea. No sé el grupo chicano de qué están hablando, cuántas empresas sean, pero a ellos les interesaba ver a uno de nosotros porque nos entendían, estaban más identificados con nuestra forma de expresión que la que tenían en el día a día. Entonces, yo creo que ese es lo que hizo que hay una condición, digamos, natural de integración, ¿no? Hay mucha identificación entre Latinoamérica y yo. Somos parte de lo mismo todos. Entonces, no creo que haya tenido que trabajar de manera especial. Además, es la quinta edición y la primera edición se hizo en el 96.
Entonces ya tuvimos todos esos años para madurarlo, ¿no? Por eso creo que no hay ningún problema, ¿no? No sé si le contesté o le hice más bolas, ¿no? Pero ese es, digamos, una idea de la respuesta que quiero darle, ¿no? Ok, gracias, Enrique. Ahora tenemos también la participación de Edith Ramírez. Puedo habilitar su micrófono. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Cambié de dispositivos que venía manejando. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Yo más que nada quisiera comentar algo. Miren, yo conozco al doctor Franklin desde hace más de 20 años. Desde la primera publicación de su libro, de hecho, en alguna oportunidad tuve hacer revisión técnica de algunos de ellos. Pero lo que yo quiero comentar es lo siguiente. Yo soy especialista en procesos, especialista en organización desde hace más, qué rápido se dice, desde hace más de 30 años. ¿Y por qué digo esto? No para hacer un currículum o mostrar algo, sino simplemente que yo lo que quiero recalcar es lo siguiente. La enseñanza en los futuros profesionistas de esa parte teórica de organizar es básica. Ya Immanuel Kant, hace mucho tiempo, ¿verdad? Decía, la teoría sin práctica es estéril y la práctica sin teoría es ciega. Eso en cuanto a que este libro es bueno, que creo yo no lo he visto este libro, pero de acuerdo a la presentación y siguiendo la trayectoria y los otros libros, que inclusive algunos de ellos los pueden ver acá atrás, ¿verdad? Yo digo, esta es mi biblioteca viejita. ¿Por qué? Porque ya casi todo lo tengo en digital, pero de todos modos conservo algunos de estos todavía físicamente. Y entonces esto es a la parte, en cuanto a la parte académica, pero en cuanto a la parte ya de la aplicación de organizar como función en las empresas, en los organismos del sector público, privado, del sector social, es fundamental, ¿sí? Esto, si nosotros quisiéramos o estuviéramos o estamos en un proceso de lean management o estuviéramos implementando, ¿verdad?, algún sistema de calidad o quisiéramos certificarnos, siempre sí, solo sí vamos a necesitar de esta parte de organizar. Por eso es muy, muy importante. Inclusive me voy a ir más allá y no estoy hablando de algo que va a pasar, algo que ya está pasando en el retail. En el retail ya se están haciendo metaversos. Y antes de llegar a ese metaverso, a ese retail digital, a esa venta digital, totalmente en un metaverso, antes de llegar a esto, se tuvieron que analizar procesos, se tuvieron a lo mejor que hacer estructuras digitales, se tuvo que a lo mejor que reorganizar la empresa, a lo mejor diseñar una estructura totalmente virtual. Es por esto que yo veo la importancia de este tipo de textos. Su aplicación es fundamental. Eso es lo único que quería decir. Y bueno, los invito a que lo leamos y bueno, lo voy a ver. Muchas gracias. Gracias, maestro, doctor Franklin. Gracias, Edith, muy amable. muchas gracias, Edith. Revisando el chat, hay muchos agradecimientos de diferentes regiones, ya podrá ver Guatemala, Paraguay, de aquí de México. Estoy revisando si en el chat se me escapa si hay una pregunta, pero realmente son puros agradecimientos en buena hora por esta nueva edición. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o realmente ya como también para respetar sus tiempos podemos llegar a dar fin a esta sesión y cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar por correo y yo se la hago llegar al autor y bueno, espero que con su apretada agenda nos pueda contestar posteriormente esas dudas. Que no, mira, siguen llegando más felicitaciones. Estimado doctor Enrique, no sé si usted quiera dar unas últimas palabras de este webinar. No, pues les quiero agradecer, primero que nada, debía haber empezado así, pero como empezamos ya con las láminas, yo me seguí con la secuencia que teníamos. Pero agradecerte a ti, Eric, agradecer a la editorial, agradecer a todas las personas, a mi editora,
a los directivos que nos han estado apoyando últimamente, al área de mercadotecnia, al área de ventas que están en contacto con mi escuela, todo el apoyo que nos están dando, porque todo esto que has hecho y que está en la red y que va a seguir seguramente circulando a nivel de la promoción del texto, es fundamental. Créeme que yo no podría decir, hay cosas que no creo que no debería decir, porque aprendes con el tiempo a ser un poco más prudente. Pero yo he escrito con muchas editoriales, no nada más con McGraw-Hill. Y creo que McGraw-Hill es la más profesional de todas con las que he trabajado, ¿eh? Con todo respeto para los demás, son buenas, o como diría una persona que en paz descanse, hay editoriales buenas, editoriales malas, editoriales increíbles, pero McGraw es McGraw. Y ahí se las dejo, debería ser un eslogan para nosotros así, porque realmente es una editorial muy sólida, muy, muy sólida, y con un respaldo increíble, ¿eh? Como ahorita, te sientes acompañado y no solo, y eso es muy importante como autor, ¿no? Sería lo único que yo quisiera agregar, Eric. Perfecto, pues muchas gracias, Enrique. Ahora sí, como lo comentas, aquí estamos para servirles en lo que necesiten. Ya dejamos un buen rato ahora sí que el código de donde puedan conseguir el libro, si no cualquier información que gusten, vía el correo que les llegó a este webinar, me pueden escribir si tienen cualquier duda y yo se la hago llegar al autor Enrique. Pues no me queda más que agradecer, Enrique. Enhorabuena por esta nueva edición. Verás que será muy, muy triunfante en los próximos meses, eso esperemos. Y pues les pido a todos que sigan muy atentos a nuestras redes sociales. Seguimos teniendo más novedades, van surgiendo este catálogo. Igualmente, este espacio de historias de un autor, tendremos más conferencias por este mes. Como por el periodo de vacaciones, julio, estaremos un poquito en pausa, pero en agosto regresaremos con estas sesiones de historias de un autor. Pues muchas gracias a todos por estar asistiendo a estas sesiones. Agradezco nuevamente, Enrique, por todo el espacio, toda la colaboración que nos brindas y pues vamos a seguir colaborando. Nos van a estar viendo ahí muy seguido en diferentes espacios con Enrique. ¿Vale? Pues bueno, que tengan todos muy buena tarde y Igual gracias para todos. por asistir a esta sesión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Eric.